Nosotros nos hablaron de la posibilidad de que algo pasaba. No nos hablaron, no nos pusieron un nombre. Pues nos hablaron de que podía ser un trastorno del lenguaje, nos hablaron de que podían ser, pues eso, un tema de retraso madurativo. En el momento en que tú diagnosticas a tu hijo con TEL, ¿qué es lo que ves en él? Ves que no articula prácticamente palabras, ves que cuando hablas con él, pues parece que es que no te está escuchando. Este niño no comunica, no expresa como los dos, no puede hablar, pero puede jugar con vosotros de esta forma. No le estás diciendo a este niño, él tiene un trastorno del espectro autista o tiene un TEL. Bajo mi punto de vista, no soy de etiqueta, pero sí que me parece muy importante saber de lo que se está hablando y ponerle un nombre a las cosas. Mi hijo, por ejemplo, la primera vez que a mí me dijo de forma exacta, por ejemplo, qué es lo que había comido en el comedor, ¿vale? Fue con 4 años. Entonces yo le diría a esa familia que no desesperen y que no tengan miedo, ¿no? Que no tengan miedo. El miedo al final siempre es algo que está ahí, pero que creo que debemos de tener una actitud positiva y de creer. Bienvenido y bienvenida al podcast de Educación con E. Esto no es normal, un podcast que va a dar muchísimo que hablar. La idea de este podcast de hoy es traer una información muy valiosa, muy importante y que a día de hoy creo que es necesaria que escuchen a esas personas, porque hoy, Santi, hablas como padre, también hablas como docente, que lo veas en clase y en la aula, y vamos a hablar sobre un trastorno que está afectando a muchos niños, que impide su progreso en el día a día y que se pueden hacer muchas cosas para mejorar tanto su calidad de vida, su día a día, como pues el día a día de las familias también, sí, de las personas que rodean a este trastorno. Entonces, pues quiero que lo primero de lo que hablemos, ya que te he presentado, Santi, eres docente, eres papá de un niño con TEL, quiero que hables de los mitos que hay alrededor de este trastorno, es decir, las cosas que tú durante este tiempo has escuchado sobre el TEL o el trastorno específico del lenguaje. Pues mira, José, más que mitos, fíjate, yo lo que haría referencia es a la falta de o al desconocimiento que hay sobre este trastorno, ¿no? Este trastorno que, como bien dices, es el TEL, que actualmente se le denomina como TDL, ¿no? Como trastorno de desarrollo del lenguaje. Y creo que su principal hándicap es precisamente el desconocimiento, el no atender, el no saber muy bien de lo que estamos hablando, cuando me parece que es un trastorno que es muy importante de abordar. Sí, es que yo creo que cuando lo primero que escuchas, cuando lo primero que te llega a la cabeza es el TEL, es como, bueno, es muy amplio, bueno, le puede estar afectando, pero porque no sabe vocabulario, bueno, por lo mismo, y hay mucho ruido en torno a este trastorno. Sí, mira, quizás cuando me comentas eso, lo primero que me viene a la mente es una de las frases que más sueles escuchar, ¿no? Es, bueno, ya hablarás, ¿no? Ya llegará el momento. Bueno, quizás es que todavía no es su momento, quizás es que hay niños que empiezan a hablar más tarde, hay niños que rompen más tarde. Entonces, claro, si nos atenemos simplemente a esa percepción de desarrollo, pues bueno, puedes quizás pues caer en el error de no tratarlo de manera específica, como si, por ejemplo, con suerte hemos tenido la oportunidad con nuestro hijo. Claro. O sea, realmente yo entiendo que las familias tienen, y las familias y los docentes que estén escuchando el podcast, o sea, tienen que tener un montón de incertidumbres, porque yo las tengo, soy BT y la afronto con muchas dudas, porque puede, a simple vista, parecer un trastorno muy amplio, pues eso, que toca cosas de vocabulario, que toca cosas de expresión, de motricidad sí, básica, pero yéndonos a la base, al inicio, sí, en el momento en que tú diagnosticas a tu hijo con TEL, ¿qué es lo que ves en él? Mira, sobre todo, fíjate, yo recuerdo cuando mi niño tenía 2 añitos en la guardería, pues recuerdo que un día nos llamaron para una tutoría. Entonces, claro, fíjate, nuestro primer hijo, entonces es como que ves que, pues bueno, pues caes un poco en la situación que te decía anteriormente. Ves que no articula prácticamente palabras, ves que cuando hablas con él, pues parece que es que no te está escuchando. Entonces, es como que notas que bueno, que hay algo, pero que tú como padre, como madre, lo que haces es relacionarlo un poco con eso que te decía al principio. Bueno, ya hablarás, será una cuestión de... A nosotros se nos encendieron un poco las alarmas gracias a la guardería. Digo gracias porque
ellos fueron los que de alguna manera nos pusieron en alerta y nos comentaron pues, que, bueno, pues que había una serie de aspectos que estaban notando en mi niño que, bueno, que necesitábamos, pues bueno, pues tratar con nosotros. Por ejemplo, el tema de la socialización, no jugaba demasiado con otros niños, el tema, por supuesto, de las relaciones, ya que esa ausencia de comunicación, pues hacía que también se dificultara un poco. Lo que pasa es que, claro, se camufla todo un poco por el tema de, como te digo, de la edad, de que es muy pequeño, de que no piensas que bueno, que ya llegará el momento. Pero fíjate que cuando nosotros cuando nosotros nos hablaron de la posibilidad de que, bueno, de que algo pasaba, no nos hablaron, no nos pusieron un nombre, porque es muy complicado, porque al principio, pues claro, no puedes hacer un diagnóstico porque hay muchos síntomas que se pueden camuflar y se pueden, pues, ver desde otra perspectiva. Nosotros, por ejemplo, nos hablaron de posibilidad de autismo, nos hablaron de que podía ser un trastorno del lenguaje, nos hablaron de que podían ser, pues, eso, un tema de retraso madurativo. Entonces, claro, eso en principio lo que hacen desde la guardería, ¿no? Es marcarnos un poco esa alerta, pero es después, con el paso del tiempo, cuando va todo encaminándose a ponerle un nombre, Claro. que bajo mi punto de vista, no soy de etiquetas, pero lo hablábamos un poco fuera de cámara, ¿no? El tema de las etiquetas, no soy una persona a la que le gustan las etiquetas, pero sí que me parece muy importante saber de lo que se está hablando y ponerle un nombre a las cosas. Sí, Mm. eso te iba a preguntar justamente, que lo hemos hablado fuera de cámaras, pero el hecho de que tú sepas qué es lo que necesita tu hijo, porque al final yo, casi que siempre cuando hablamos de algún trastorno, algún síndrome, lo que sea, me da igual, lo que parto es de las necesidades que tiene, me da igual el nombre en sí, pero sí, porque hasta a los propios niños, cuando tú se lo explicas, le hablas de las necesidades que tiene. Si este niño no comunica, no expresa como no puede hablar, pero puede jugar con vosotros de esta forma. No le estás diciendo a este niño, él tiene un trastorno del espectro autista o tiene un TEL, no, le estás diciendo, este niño tiene estas necesidades y a partir de ahí, y aseguro a cualquier profe o mamá que lo esté viendo que funciona, que realmente es cuando se crea una inclusión y se entiende, que es lo primero que hay que hacer, y luego ya se empieza a generar pues un proceso de integración muy importante, ¿no? Y al final, que la familia, la primera de las familias, entienda y comprenda qué le pasa a su hijo, es súper necesario. Y lo acepte. Claro. Porque claro, muchas veces cuesta trabajo, ¿no? El decir, bueno, mi hijo, ¿no? Es como, bueno, siempre te se siembran muchas dudas alrededor. Pero ya te digo, yo particularmente a nivel familiar, tanto mi mujer como yo, estamos súper agradecidos de que existiera ese punto de inflexión. Ten en cuenta que, por ejemplo, una de las cosas que nosotros veíamos en Mario es que, pues eso, a la hora de hablarle, no notábamos, o sea, es que no recibíamos ningún tipo del feedback, ¿no? Mi hijo, por ejemplo, la primera vez que a mí me dijo, para que te hagas una idea, ¿no? La primera vez que a mí me dijo de forma exacta, por ejemplo, qué es lo que había comido en el comedor, ¿vale? Fue con 4 años, prácticamente. Es decir, cuando llegas un día y le dices, Mario, ¿hoy qué has comido, no? Y llega un día y te dice, pues he comido tal. Y te lo dice con dificultad, no es un mensaje que te diga con, ¿no? Sí, sí, sí. Pero rápidamente entonces dice, a ver, vamos a comprobar. Y dice, oye, pues es verdad, ¿no? Entonces, eh, para que te hagas una idea, cosas muy simples. O sea, Sí. cosas muy simples desde el punto de vista, pues incluso cuando me recuerdo que una de las cosas que estuvieron mirando era la posibilidad incluso bueno, si había algún tipo de sordera, porque a lo mejor podía ser que el sonido no le llegara. No era un tema de sordera, no era un tema de problema auditivo, era simplemente que había y existe un trastorno que le dificulta la comunicación. Claro. Sí, sí, sí. Además, el autismo muchas veces pasa eso también. Lo asocian a discapacidad auditiva o cualquier problema así. Y realmente, o sea, cuando tú coges y afrontas ese trastorno con tu herramienta o con otras herramientas que yo creo que es importante que las cuentas aquí, ¿no? Em, el niño empieza a progresar, me has dicho, con 4 años ya te comunicó, Con dificultad, pero tal. algo. O sea, nosotros, por ejemplo, nosotros hemos notado una evolución muy grande en Mario, una evolución muy grande, pero esa evolución ha venido en base a mucho trabajo, mucho esfuerzo, y es una de las cosas que creo que pone en valor este trastorno, por lo menos bajo nuestro punto de vista como padres, ¿no? El hecho de ver cómo pues un niño o una niña cuando empieza a evolucionar, a desarrollarse, pues normalmente el lenguaje va llegando y se va adquiriendo y además se adquiere de una forma muy natural.
Pero en el caso, por ejemplo, de las personas que tienen este tipo de trastornos, el lenguaje no se adquiere de esa forma tan natural. Es decir, necesita un aprendizaje, necesita una repetición, necesita un contexto, necesita, eh, pues eso, unas referencias que no existen dentro de su mente. Es Claro. decir, yo cuando, por ejemplo, a mi hijo le decía, cierra la puerta, eh, no sabía exactamente de lo que le estaba hablando, o vamos a la cocina, o lleva el vaso a la cocina. O sea, cuestiones muy simples, rutinas muy sencillas, tú veías que es que era un tema que a él, pues, le suponía un esfuerzo enorme. Y claro, y una de las cosas que ve y que, sobre todo, ¿no? Cuando yo, por ejemplo, tengo mi niña ahora pequeña, ¿no? Mi niña acaba de cumplir 3 años. No comparas por el hecho de decir, cómo está uno, cómo está el otro, pero sí es cierto que una de las cosas que pongo en valor, y me repito, es el hecho de que cuando ves cómo se desarrolla, por ejemplo, mi hija con el tema del lenguaje, que va y se desarrolla, va de una forma muy natural, y ves el esfuerzo tan grande, por ejemplo, que tiene que hacer día a día mi hijo. Claro. Y cómo, porque me surge la duda, ¿no? Sí. No estaba explicando esto. eh, ¿Por qué crees que tu hijo no entiende cuando tú le dices cierra la puerta? O sea, ¿qué se pierde en esa comunicación? Porque hay una ausencia de referencia, no hay un. Hay una, Tú escuchas las palabras, él escucha la palabra, no es un problema auditivo, es un problema de procesar esa información. Es como si lo que le estás diciendo fuese, pues, le estuviera hablando en chino. sí, Entonces, esa ausencia de relación, es lo que, pues bueno, pues desde muy pequeñito y gracias a la intervención que se hace desde el CAI, que me parece brutal, ¿vale? Lo ha hecho Rocío para nosotros, que es la muchacha que ha estado, ¿no? Y que está todavía con él. Para nosotros es, vamos, la queremos como si fuera, vamos, de nuestra familia o más, ¿no? Porque el trabajo que ha hecho con mi niño en ese aspecto es brutal. O sea, desde relación de vocabulario, fonemas, conciencia fonológica, es decir, todo lo que te puedas imaginar, todo ese proceso que parece tan natural, cuando te pones a separar y a ver cada uno de los aspectos de forma separada, cómo tienes que ensamblar todo eso, todas esas piezas, ahí te das cuenta de que no es tan sencillo, no es tan sencillo como parece. Cuando hay una dificultad, cuando hay un trastorno que en este caso dificulta el ensamblaje de todas esas piezas, es lo que al final denota, pues, esa dificultad que nuestros hijos, pues bueno, pues hemos estado y vemos todavía, ¿no? Cómo afecta en su día a día, claro. y hablando del trabajo del CAI, Sí. ¿cuál es el trabajo que se hace con tu hijo? Es decir, que la gente que esté escuchando el podcast pueda saber cuáles son las pautas, cuáles son el camino o las actividades, las materiales. Claro, pues mira, todo eso va, José, un poco en función del momento en el que se encuentre, ¿no? Por ejemplo, cuando entramos, pues es verdad que cuando empezó con el Kyle, lo primero que hicieron fue, pues eso, valorarlo y ver de dónde partíamos, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo el trabajo que se está haciendo ahora al trabajo que se hacía anteriormente. Yo lo comparo, pues, como, pues eso, primero empezamos a andar, luego corremos y luego, pues, realizamos otra actividad un poco más específica, ¿no? Claro. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. El trabajo que se hace en el Kyle es un trabajo que va de forma paulatina y que va en función del desarrollo y de la evolución que va mostrando o el aprendizaje que va mostrando el niño. En el caso, por ejemplo, de nuestro hijo, hemos pasado, pues, desde un trabajo en el que se han utilizado y todavía se utilizan mucho lo que son los pictogramas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una palabra, si tú no tienes una relación con esa palabra, si tú no tienes incluso una conciencia a nivel de grafía o incluso una conciencia fonológica, ¿no? Con las palabras o con los sonidos, es como el que está viendo, pues bueno, pues una imagen, pero no la descifra, simplemente estás viendo algo, ¿vale? Entonces es verdad que los pictogramas son, vamos, es una de las herramientas que se han utilizado muchísimo, ¿vale? Porque apoyan no solamente apoyan o sea, apoyas de forma visual lo que hablábamos anteriormente del acceso a la información, ¿no? Para poder comunicar. Claro. Entonces, por ejemplo, el tema de los pictogramas es algo que a nosotros, o que a Mario en este caso le ha venido fantástico, ¿no? Le ha ayudado muchísimo. Y que lo puedes usar para formar palabras, Sí. no, o sea, frases, perdón. Puedes usar un pictograma con papá, bebe, refresco. Efectivamente, sí, está basado un poco así, o sea, en el hecho de que te ponen a lo mejor una oración y te van mostrando, y entonces tú vas encajando y a partir de ahí vas conjugando, pero lo vas haciendo de una manera prácticamente, pues eso, pues jugada, Sí. ¿no? Entonces, es verdad que es un recurso que ha funcionado bastante bien. De todas formas, sí que es verdad que me gustaría recalcar una cosa importante.
una de las cosas que nosotros hemos cuidado mucho como familia con respecto al CAI es que hemos intentado que los recursos que el CAI utilizaba con Mario dentro del aula, Sí. hemos intentado no repetirlo fuera dentro de nuestra casa, porque no conviene tampoco Sobreexplotar ese sobreexplotar ese Claro. recurso. Entonces existen muchísimos recursos, existen juegos, existen canciones, existen recursos gráficos, auditivos, existen un montón de recursos. Lo que sí yo recomiendo es que, por ejemplo, nosotros hemos tenido la fortuna de que Rocío, es la persona, como te decía anteriormente, que ha estado con Mario, pues es verdad que siempre que lo hemos necesitado nos ha guiado, nos ha dado materiales. Entonces esos materiales pues los hemos intentado llevar a la práctica en casa, más allá del ingenio que podamos tener ¿no? o del intentar situarnos en función de lo que nos demanda nuestro hijo. ¿Y cómo pues, qué materiales, por ejemplo, han recomendado? ¿Son libros? ¿Son estilo pictogramas? ¿O son juegos de Que depende también un poco lo que quieres, depende un poco de lo que quieras trabajar en ese momento, pero por ejemplo, desde búsquedas tipo, ¿no? Wally, ¿dónde está Wally? No el dónde está Wally, pero de ese tipo, ¿no? De reconocer figuras. En otras ocasiones a lo mejor nos han facilitado a lo mejor materiales para ir formando palabras, pues eso, con pictogramas, relacionándolo además con los intereses del niño, en este caso, por ejemplo, pues con series de dibujos animados, o a él que le encantaban los dinosaurios, ¿no? Hemos pasado por la fase de los dinosaurios, pues jugábamos mucho con situaciones en las que aparecieran dinosaurios, porque a él le llamaban la atención, ahora con los Pokémon. Entonces, digamos que el centro de interés ha ido variando y hemos ido intentando adecuar el trabajo al centro de interés del niño, porque es lo que hablamos, no podemos olvidar de que al final tenemos que combinar la parte lúdica con la parte del objetivo que tú quieres conseguir como docente, como papá o como profesional de la materia. Claro. Pues sí, es muy interesante todos los materiales que se pueden usar porque a mí me viene un montón de ideas, ¿no? De pictogramas, de secuencias, de imágenes, de iguales Sí. y todo, al final, como somos personas que nos comunicamos, todo parte de la comunicación. Entonces, casi cualquier recurso puede usarlo para potenciar esa comunicación. Sí, hay veces que, por ejemplo, para que te hagas una idea, se ha jugado, por ejemplo, dentro de una habitación. Entonces, a lo mejor, pues venga, me tienes que llevar el dado naranja, me lo tienes que llevar a la puerta. El dado azul lo tienes que poner encima de la mesa grande, ¿no? Y entonces vas jugando un poco con los elementos. Claro. O sea, al final es un poco, pues, ingeniártela para que, para que esos recursos que tienes, pues los puedas utilizar aplicándolos al contexto, porque al final, ten en cuenta que lo que se trata es de intentar incentivar esas rutinas diarias, partir de rutinas diarias, partir de rutinas sencillas que son muy repetitivas, para que vaya, pues eso, ganando confianza y digamos, asimilando esos conceptos que tiene en la mano, ¿no? Claro. Esos conceptos que al final son los funcionales, ¿no? La sensación por parte de la persona con esa dificultad es de frustración, porque no se valora el esfuerzo que hace. Hay un esfuerzo brutal por entender, por mantener la concentración, por escuchar. Muchas veces el problema está en que el acceso a la información, cuando estás en un aula, pues no se realiza de la manera adecuada. Entonces, son niños, esas niñas, si no tienen una referencia comunicativa, se pierden. Claro. Muchas veces, de hecho, incluso fíjate con nuestro hijo, tengo una relación muy estrecha con su tutora, pero no en plan de voy a ser un pesado y no, lo único que quiero es de alguna manera saber las pautas que más o menos están trabajando en el cole o por dónde van orientado el trabajo que se está haciendo en el cole para adelantarnos, para que mi hijo cuando vaya a clase le sea mucho más sencillo entender qué es lo que se está haciendo en clase, porque eso le ayuda a tener una mejor comprensión también de todo lo que le envuelve. Y eso al final lo que provoca es una mejora también en su autoestima, en su confianza, y al final estamos hablando de algo que no solamente hablamos de un tema de lenguaje porque afecta al lenguaje, sino que afecta al desarrollo del niño en su faceta o de la niña, su faceta más global. Trabajar el acceso a la información como una forma de incluir, claro, que eso es básico, o sea, es de las cosas más útiles que puede hacer cualquier docente, lo digo en general para cualquiera que lo escuche, cualquier familia, cualquier actividad que se hace en el centro, cualquier cosa que se hace en la calle, el anticipar esto que en el autismo solamente es fundamental, es básico, porque a partir de ahí ese niño se siente más seguro, tiene más control sobre la situación y puede exprimirse mucho más la interacción con la actividad, con lo que se haga. Totalmente. Es algo básico. Me gusta un montón que lo debemos referir porque
una de las bases para mí de mi metodología como PT y de la que creo que deben de tener cualquier docente es escuchar. O sea, el escucha lo que estás diciendo, el comprender, el saber que ese niño que viene llorando y que puedes decir, bueno, no pasa nada, ya te has caído, ¿no? Puede haber un trasfondo mucho más grande de trata y esa escucha también luego limpia muchas situaciones que pueden suceder entre familia y escuela, entre escuela y familia, porque, como dices, tiene una relación estrecha con el profe, con la con familia, profe de familia, y se crea un vínculo en el que los dos remáis hacia el mismo Es básico, objetivo. eso es básico. O sea, eso a nivel de educación es básico que exista una comunión, ¿no? Una predisposición, ¿no? Bueno, pues una buena sintonía, porque al final lo que queremos tanto los docentes como las familias es sacar lo mejor para los niños, para las niñas. Entonces es muy importante que esa comunión exista, que exista esa interacción, que exista ese incluso poner en valor el trabajo de los profesionales que al final están cuidando de nuestros niños y de nuestras niñas. Eso es impagable. Claro, Es totalmente, vamos, a mí me parece imprescindible. claro. Y hablando de progreso, ¿qué progreso has visto y que motive también a la familia a Muchísimo, escucharnos? muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, yo, por ejemplo, Mario, ahora mismo acaba de entrar en primero, ¿vale? Es cierto que nos podemos fijar en aquellas cosas que todavía le cuestan, pero yo prefiero fijarme en todas las cosas que ha conseguido, porque cada pequeño paso es un triunfo. Claro. Cada pequeño pasito que vaya dando, de verdad que es no te puedes imaginar la satisfacción, lo orgullosos que estamos de él Qué bueno. y lo importante que es transmitírselo, decirle lo orgullosos que estamos en casa de nuestro hijo, de su labor, de su esfuerzo. Y no es tan importante todavía lo que quede por venir. Lo importante es que él sea consciente de los pasos que está dando, ¿no? Y que lo acompañemos en ese camino. Yo te puedo hablar de que ahora mismo quizás uno de los aspectos que quizás más le cuesta sea quizás la estructura a la hora de hacer Oración. una oración o de comunicarse, porque hay veces que mezcla los tiempos, ¿no? Es como un cajón desordenado, ¿no? Es como que tengo un cajón y sé que aquí van los calzoncillos, aquí van los calcetines, aquí van las camisetas, pero va todo desordenado, ¿no? Entonces quizás ese sea uno de los puntos a trabajar de cara pues eso, a seguir mejorando en ese progreso, ¿no? Pero a nivel, por ejemplo, es curioso porque puedes plantearte el vocabulario, o sea, a ellos le hacen, o sea, a Mario, por ejemplo, le han hecho muchas pruebas, ¿no? Para afinar un poco cómo va el progreso, qué cosas cuesta. Y, por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió incluso es que el vocabulario tiene un vocabulario bastante elevado, ¿no? Entonces, claro, lo primero que puedes pensar, ausencia de vocabulario, ¿no? Porque fíjate, una de las cosas que más se ha trabajado con él, como le han machacado tanto desde pequeñito, el tema de las palabras, el tema de tal, al final es un vocabulario que hace mella, es un trabajo que hace mella. Entonces, quizás, fíjate, no solamente el hecho de avanzar en esa comunicación hace que, por ejemplo, sus relaciones sociales, ¿no? También mejoren, Claro. porque claro, no es lo mismo, entramos en una edad en la que los niños son niños. Los niños no tienen ese punto de, un niño te dice, si no te entiende, te va a decir, Ya te entiendo. es que no te entiendo, es que no sé de lo que me estás hablando, es que no te entiendo, ¿no? Directamente. Entonces, claro, es uno de los miedos que a lo mejor como familia puedes tener, ¿no? El hecho de que puedas sentirse rechazo. Sin embargo, es cierto bueno, pues que gracias a esa mejora, gracias a ese trabajo, recuerdo un pediatra que nos dijo, ¿no? Un neuropediatra que nos dijo, fundamental, el parque, ¿no? ¿No? En estas edades, el parque, el que se relacione, el que vea, ¿no? El que aprenda también a través de la observación, de la interacción con otros niños, con otras niñas. Pues, al final no hay un solo aspecto que, digamos, podamos destacar a la hora de trabajar, sino que es un cómputo de cosas y, sobre todo, mucha constancia, mucho esfuerzo y creer en las posibilidades de tu hijo y de tu hija y no bajar la guardia. Es verdad que como familia se pasa por diferentes etapas, pero si me hablas a nivel de mi hijo, yo te diría que sobre todo lo que destacamos es ese progreso en todos los aspectos, en el hacerse notar, en esa intención por comunicar, en fin, Ujú. me parece brutal, de verdad. Bueno, Santi, al final el TEL es un trastorno, es decir, Sí, como el autismo no es una enfermedad, por tanto se mantendrá en el tiempo y no es algo que se cura, es decir, es algo que se trabaja, que se infora efectivamente. y yo creo que eso como padres, como familia, pues también mucha de la gente que esté escuchando el podcast dirá, es que quiero saber la respuesta, ¿no? ¿Cómo sé qué pasa ahora? ¿Qué va a pasar cuando sea mayor? ¿Qué? Y no sé si vosotros lo primero lo tenéis asumido y cuál es el foco
hacia el que ponéis la vida de vuestro hijo, la autonomía, el desarrollo personal, el trabajo del día de mañana. Sí, pues mira, es un tema, bueno, pues complicado sobre todo de aceptar, ¿no? Porque al final cuando te surgen muchas dudas, a nosotros nos han surgido muchas dudas. Es cierto que a medida bueno, que Mario ha ido creciendo, pues es cierto que hemos ido pasando por diferentes etapas, ¿vale? Yo creo que quizá ahora mismo estamos en una etapa en la que si tuviera que decirle a alguien, ¿no? Cómo siento que va a ser el futuro de mi hijo, ¿no? O cómo creo. Yo creo que la base primordial está en trabajar la confianza, en trabajar la autoestima, eh, en no caer y precisamente en intentar paliar esas dificultades que pueda ir teniendo a nivel de comunicativo, a nivel de lenguaje, porque al final es un trastorno, pero no olvidemos que es un trastorno que dificulta la comunicación, pero no la hace imposible. Es decir, que se puede trabajar. De hecho, nuestro hijo en ese sentido está muy trabajado, pero como te decía anteriormente, no muy trabajado Sí, académicamente, sino muy trabajado en el sentido de estímulos, de mostrarle los nombres de las cosas, utilizar pictogramas, utilizar fotos, utilizar otros accesos para que comprenda mejor de lo que se está hablando, intentar también focalizar en su lenguaje, por ejemplo. Ayer me decía, ¿no? Me decía, me estaba haciendo referencia a una historia o un cuento o algo que le había contado un compañero que como que daba mucho miedo, ¿no? Entonces, en lugar de utilizarte el adjetivo, él lo que te dice es, te rodea todo para decirte la frase al completo. Entonces, tú al final le pones el adjetivo, ¿no? Terrorífico. Ah, mal, y él te la repite, ¿no? Terrorífico. Entonces, el trabajo es muy de estar pendiente, muy de estar con él, ¿no? Y de estar pendiente ¿no? Sin llegar a ser una obsesión, ¿no? Y sin tampoco generar una presión en el niño, sino simplemente que parezca de forma natural. Yo de cara al futuro, lo que sí tengo muy claro es que al final cada niño, cada niña tiene algo que le hace especial. Hay un talento que a veces no se desarrolla a través de la escuela porque desgraciadamente no se dan las opciones para que surja o para que se desarrolle, mm, pero yo sí que creo bueno, que un niño con un trastorno o con esta dificultad o con esta, ¿no? Con esta problemática perfectamente puede hacer su vida y puede hacer su vida normal. Eso sí, poniendo en valor lo que hablábamos al principio, con mucho esfuerzo. Yo te puedo poner el ejemplo de mi sobrino. Mi sobrino sigue teniendo dificultades a nivel de lenguaje, sigue teniendo dificultades a nivel académico, pero la vida va mucho más allá del aspecto académico. O claro. sea, él, por ejemplo, ha desarrollado un talento brutal con las manos, con el arte. Me gustaría que vieses algunas de las cosas que hace, ¿no? Él, por ejemplo, le encanta la Semana Santa, le encantan las iglesias, hace unas maquetas increíble, tiene prácticamente un taller en casa, en un espacio muy reducido. Él ha desarrollado un talento que seguramente si ese talento eh, fuese al ámbito académico, fíjate lo que te estoy hablando, sería una persona que destacaría en ese ámbito académico. Sin embargo, es lo que te comento, a veces esos talentos quedan ocultos y nos centramos en eh, leer, escribir, matemáticas, que no digo que no sean importantes, pero quizás hoy en día vivimos en una sociedad muy globalizada, donde al final creo que lo que interesa es eh, trabajar de una manera más competencial, es decir, aplicar esos talentos, aplicarlos a lo que es tu vida diaria, ¿no? Y eso, por ejemplo, yo lo estoy viendo en mi sobrino y es un caso también de TDL, ¿vale? Entonces yo le diría a esas familias que no desesperen y Que no tengan miedo, ¿no? que no tengan miedo. El miedo al final siempre es algo que está ahí, pero que creo que debemos de tener una actitud positiva y de creer y de, sobre todo, dotar de las herramientas de autonomía, de confianza desde muy pequeñitos a nuestros niños y a nuestras niñas, Claro. sin lugar a dudas. O sea, el resumen en sí sería lo principal. Ir a terapia, que lo has remarcado y que es algo súper importante. Estar en terapia y al CAIT, pues la atención temprana. En casa, muchísima atención a lo que realmente necesita ese niño o esa niña. Y bueno, yo creo que algo que hay que remarcar, siempre lo remarco en educación con él, la conexión entre familia y escuela, que es básica y que con ello puedes también potenciar muchísimo el progreso de ese niño. Mm, Creo que ya lo has dejado ahí, ¿no? Ese mensaje, pero
pero si pudieses, ahora mismo llega una familia y te dice, Sí. Santi, mi hijo me acaban de decir que tiene el trastorno del lenguaje y no, de verdad que no sé lo primero que tengo que hacer a nivel familiar, ¿qué sería? Bueno, a nivel familiar, sobre todo, lo que creo que hay que estar muy unidos, ¿vale? Yo te voy a poner simplemente un ejemplo, ¿vale? En mi casa, bueno, actualmente mi mujer no está trabajando, como yo digo, remuneradamente, porque trabajar sí que es verdad que hacemos un trabajo en casa muy importante y hace una labor fundamental, Claro. porque de hecho uno de los motivos por los que ella ahora mismo no está en el mercado laboral es porque cuando planteamos la situación en casa decidimos que por la situación de cada uno y renunció, digamos, a esa parte del mercado laboral por centrarnos en las necesidades que nuestro hijo tenía y tiene, ¿no? El hecho de ir al CAI, el hecho de estar, de poder llevarlo, de que no faltase las sesiones, de estar presente. Entonces, eso es algo que, por ejemplo, a mi mujer siempre le agradeceré y mi hijo en un futuro seguro que también se lo agradecerá. Entonces, creo que es muy importante la unión a nivel familiar, eh, el aceptar el aceptar que, bueno, que es un trastorno, pero que se puede trabajar para tratar de paliar los efectos de esta falta de comunicación o de estas dificultades a la hora de comunicar o de adquirir vocabulario o de estructurar la semántica. Se puede trabajar y se debe de trabajar. Lo que sí es cierto que me parece fundamental que cuanto antes se realice la atención, es decir, en el momento de que salten las alarmas, como por ejemplo a nosotros nos saltaron, en el momento en el que se pueda empezar a trabajar con el niño o con la niña, mucho mejor, porque eso es lo que va a hacer que de alguna forma va a marcar ese desarrollo del niño o de la niña en un futuro. El estar muy pendiente, el estar muy o sea, muy atento, no muy encima, sino estar muy atento a las situaciones, el tratar pues eso, de que se relacione, el darle normalidad, pero sabiendo y siendo consciente de que hay una dificultad y de que hay que trabajarla, ¿vale? Pero creo que no hay que bajar los brazos y yo les diría a las personas que pasen por esta situación, que sé que no es fácil, sé que cuesta aceptar algunas situaciones, ¿vale? Pero no solamente se puede, sino que se debe de hacer un trabajo de apoyo para que el niño o la niña, pues, salga adelante y salga con la mayor confianza posible. Pues sí. Yo es que admiro tanto la entereza de las familias cuando me habláis de estas casuísticas, porque, por suerte, porque yo digo suerte, porque siento así, tengo la posibilidad de trabajar con muchas casuísticas diferentes, pero sé lo difícil que es mantenerte en el tiempo, en el día a día, todo el tiempo, estar ahí para como tú dices, darle la atención que necesitas. Y eso es durísimo, es dificilísimo y es admirable también. Así que gracias por sentarte aquí conmigo a hablar de este tema. Muchísimas gracias, José. Gracias a ti por darme la oportunidad de poder expresar algo que me parece importante, que a mí me toca de lleno, me toca de forma muy directa y bueno, y de alguna manera el hecho de hablarlo aquí contigo de forma abierta es precisamente por intentar poder ayudar a esas personas bueno, que puedan empatizar con mi familia o con la situación a la que hemos hecho referencia. Claro. Muchas gracias, Javi. Pues gracias, José.